porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, en este día vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 18. Jesús resucita la hija de aquel hombre. ¿Saben por qué? Porque tenía fe y acudió a Cristo en el momento más duro de su vida, cuando un hijo murió, fue a buscar la ayuda de Cristo. Que podamos aprender de este hombre. San Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar, se dispuso a pasar ahí la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra y se la puso de almohada, y se acostó en aquel sitio, y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en la tierra y con la punta tocaba el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo, te cuidaré por donde quiera que vayas. Te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré, ni te dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y exclamó asustado: ¡Qué terrible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y, tomando la piedra que se había puesto de almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y a aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo: Si Dios está conmigo, y si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios, y de todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo
responderemos todos: Señor, en ti confío. Todos: Señor, en ti confío. tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. Señor, en ti confío. Él te librará de la red del cazador y de la peste funesta. Te cubrirá con sus alas y te refugiarás bajo sus plumas. Señor, en ti confío. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé. En tus angustias estaré contigo. Señor, en ti confío. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y vamos a pedirle a Él que nos asista. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe, que podamos nosotros tener la convicción de este Padre que ante una necesidad fue a buscar la ayuda adecuada en Cristo. Ante la muerte, el ser humano no ha podido hacer nada, pero aquel hombre encontró en Cristo la resurrección de su hija. Encontró en Cristo quien ayudara a su hija. Que podamos tener la fe de aquella mujer. Tan solo con tocar la punta de su manto quedaré sano. Tan solo con creer que Cristo le iba a sanar, lo buscó con sincero corazón y lo consiguió. Que podamos aumentar en este día nuestra fe. Digamos todos juntos:
Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes, hermanitos. Hoy es lunes 5 del mes de julio. Le damos gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que el Señor nos regala, que hoy podemos vivir junto a Dios. Hermanitos, hoy, Dios mediante, a las 6 de la tarde, vamos a transmitir la palabra de Dios en vivo, lunes 5 a las 6 de la tarde. Vamos a hablar del Evangelio del día martes acerca de 5 cosas que debemos saber acerca del demonio, del diablo, del chamuco. Cómo el diablo de 5 maneras nos ataca. Cómo el diablo de 5 maneras nos atemoriza. Hoy vamos a tener un en vivo, están todos cordialmente invitados a las 6 de la tarde, que va a ser el Evangelio del día martes, lo vamos a grabar en vivo. Y otra invitación quiero hacerles: el día miércoles a la 1 de la tarde vamos a tener un debate aquí en Venezuela. Hay un pastor protestante que quiso hablar conmigo y vamos a hablar acerca de las imágenes de la idolatría. Y vamos a tener este debate a la 1 de la tarde, todos cordialmente invitados. Quien pueda lo ven en directo y quien no, pues en cualquier momento lo puede ver a partir del miércoles a la 1 de la tarde, Dios mediante. Bueno, hermanitos, hoy San Mateo capítulo 9, versículo 18, es el evangelio que vamos a meditar. Hace unos días meditábamos un evangelio que era parecido, pero no era el que estábamos meditando. Hoy estamos meditando San Mateo 9, 18. Y este evangelio nos habla de la fe de un papá y de la fe de una mujer. De la fe que tuvo el papá para pedir una ayuda a su hija y de la fe que tuvo una mujer para pedir la ayuda para sí mismo. Podríamos decir, de la fe comunitaria y de la fe individual. Una fe para aquella mujer a la que Jesús le dice: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Una fe que cura de inmediato. Y una fe de un padre que pide por su hija, que suplica por la vida de su hija. Y yo quiero saludar a todos los padres que están escuchando este evangelio. Un saludo cordial a todos los padres, a todas las madres que están oyendo esta palabra. Este hombre importante del que habla el evangelio en San Mateo 9, 18, era un hombre importante en la sinagoga. Pero aunque sea importante o aunque no sea importante, a todos nos tocan los problemas. No creamos que porque una persona sea importante no tiene problemas. O porque una persona no le digan que es importante, deja de tener problemas. Todos tenemos problemas. Y uno de los principales problemas, dificultades, situaciones difíciles que viven los padres es la vida cotidiana con los hijos. ¿Los hijos son un problema? No. Las cosas que le suceden a los hijos en ocasiones se convierten en problemas. ¿Cuál era la dificultad de este padre del que habla el evangelio? El padre tenía una hija. ¿Y qué le pasó a la hija? Se murió. Murió. Tanto que cuando Jesús llega y dice: la niña está dormida,
se rieron de Cristo. Se murió, pero Jesús dice que está dormida. Y me llama la atención no lo que dice el papá. Porque a veces los padres, cuando ven que sus hijos pasan por problemas, tienden a preocuparse y exageran las cosas. Se murió, se murió, se murió. Puede ser que el hijo no estaba muerto. Y Cristo cuando ve a la niña, Cristo cuando se acerca dice, la niña está dormida. Pero la gente le creyó a los padres y no a Cristo. Eso me llama la atención. La palabra del papá era, esta niña se murió. La palabra de Jesucristo fue, esta niña está dormida. Esta niña está dormida. Esa es la palabra de Jesucristo. Y Jesucristo toma a la niña y la levanta de la mano. Me llama la atención. Cómo en un joven el sueño puede agarrarlo y puede parecer que está muerto. No hay solución. No hay una salida. Y muchos padres piensan que los hijos ya murieron. Y muchos padres piensan que los hijos están ahí, de ahí no se despiertan, no se levantan. Y dicen, están muertos. Jesús dice, no están muertos, están dormidos. Y esto lo aclaro, porque mucha juventud hoy está dormida. Muchas personas, muchos jóvenes, muchos niños están dormidos. Lo que pueden levantar a los hijos es la presencia de Jesucristo en el hogar. El papá fue a buscar a Cristo ayuda. El papá fue a buscar al Señor quien le auxiliara. El papá cuando se dio cuenta que su hija estaba muerta según él, fue a decirle al Señor, fue a hablar con Cristo, le dijo, vamos. Cristo fue hasta su casa. Cristo levantó a esa persona que estaba dormida. De Cristo se rieron, pero fue capaz de levantar. Y vamos a pensar un momento, a ver, Padre, vamos a utilizar la imaginación y vamos a pensar dónde su hijo se ha quedado dormido, que parece muerto. Dónde su hijo está estancado. Aquí en Venezuela decimos, dónde su hijo está atollado, pegado, que no se ha querido levantar. ¿En qué lugar tienes algún hijo atollado, dormido, acostado, tirado, allá en la cama, en el sofá, en el asiento, en medio de un mundo de tecnología, de internet, allá detrás de los videojuegos? Tienes a un hijo ahí dormido, estancado, ahí pegado a un teléfono. Tienes a un hijo ahí dormido, estancado en la casa, que no sabe ni lavar un plato, que no sabe ni tender su cama. Tienes a un hijo ahí dormido en la pornografía. Tienes a un hijo ahí dormido que parece muerto en la pereza, en la droga, en el alcohol. O tienes un hijo dormido ahí en los tatuajes, ahí en las pinturas, ahí en la moda. Tienes a un hijo ahí dormido. ¿Dónde está? A ver, en los comentarios colóquenos, por favor, cuál es ese sueño que está su hijo. ¿Cuál es ese sueño en el que se encuentra que parece que estuviera muerto porque no regresa? ¿En el cigarro? ¿Dónde está su hijo dormido? ¿En el concubinato? ¿En la brujería, hechicería, magia, horóscopo, tarot? ¿O su hijo está dormido ahí en el TikTok? ¿O en el Instagram? ¿O en el Facebook? ¿O en el WhatsApp? La preocupación de un padre es que su hijo no se mueve,
que su hijo está estático, la niña estaba como muerta. Y Jesús dijo, no está muerta, está dormida. ¿Por qué dijo que estaba muerta si estaba dormida? Porque el papá siempre se preocupa por el hijo. Y hay padres que siempre exageran. Y Jesús dice, esa niña está dormida. Se rieron de él. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Agarró a la niña y la levantó de la mano para que se pusiera en camino. Muchos niños jóvenes, muchos hijos están dormidos. En cualquier pecado, en cualquier vicio están cómodos, están tranquilos, están relajados. Pero son muy pocos los padres como esta persona que se vuelven importantes, que buscan una ayuda para su hijo. Y la ayuda adecuada para su hijo se llama Jesucristo. Es el Señor. Esa es la ayuda que sus hijos están necesitando. Esa es la mano que hay que tenderle a los jóvenes hoy día. ¿Dónde está tu hijo, tu hija estancada? Escríbanlo en los comentarios, para que cuando la gente lea los comentarios, diga, a mí me está pasando algo igual. Fíjense. San Mateo 9:18. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Aquella persona tenía la plena convicción de que su hija podía vivir y buscó una ayuda adecuada. Buscó una ayuda para su hija. ¿Y saben a quién buscó? A Jesucristo, al Señor. Oigan, Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Jesús no se hizo de rogar. Jesús escuchó la petición de aquel padre que le suplicaba que fuera a su casa a levantar a la niña, a imponerle las manos. Jesús fue a la casa de aquel hombre. Y me llama la atención esto. Me llama la atención. ¿No será papá, no será mamá que su hijo se quedó dormido porque usted nunca invitó a Jesús a su casa? ¿No será papá, no será mamá que su hijo se quedó dormido porque nunca fuiste a buscar a Jesús? ¿Porque nunca le inculcaste las cosas de Dios desde niño? ¿Porque nunca le llevaste a las cosas de Dios desde pequeño? Hay padres que me dicen, yo no sé qué hacer con mi hijo. Yo no sé cómo hablarle a mi hijo. Yo no sé qué decirle ya a este hijo que quiero, pero está dormido, está muerto, está insoportable, padre. Usted lo conociera. Y usted mira a ese hijo y lo mira tranquilito, que no quiebra un plato, pero en la casa ha quebrado toda la vajilla. ¿Será que a ese papá, será que a esa mamá se le olvidó que tenía que invitar a Jesucristo a su hogar? ¿Será que a ese papá o a esa mamá se le olvidó que debía invitar al Señor a su casa? ¿O será que nunca lo invitó? Ahora Dios le está mostrando a través de los hijos que deben despertarse e ir a buscar a Dios. Miren, a veces papá y a veces mamá busca una ayuda para su hijo. Lo voy a llevar al psicólogo, lo voy a llevar al psiquiatra, lo voy a llevar a don Seondre, y lleva a su hijo a todos lados y el pelado sigue estando dormido, sigue siendo el mismo. Oye, ¿ya llevaste a tu hijo a que se confesara? ¿Ya llevaste a tu hijo a que se bautizara? ¿A que hiciera la primera comunión? ¿A que hiciera la confirmación? ¿O eres de los padres que no te has preocupado
de la fe, de la educación cristiana de tu hijo. Tus hijos sin sacramento, tus hijos sin bautismo, sin comunión, sin confirmación, tus hijos sin ir a la misa, tus hijos, los propios ateos, están muertos y están dormidos porque hace falta que Cristo llegue a tu casa. Hace falta que el Señor llegue a su hogar. Hace falta de que el Señor visite tu casa. ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Ya buscaste al sacerdote y lo llevaste y le dijiste, habla con el sacerdote? ¿Qué tipo de padres tenemos hoy día? ¿Qué tipo de padres tenemos hoy día que se preocupan de alimentarlo, de darle medicina, de darle estudio, pero no se están preocupando de su alma? Aquel padre se preocupó de su hija y fue donde Jesús y le dijo, venga, venga. Buscó a Jesús. El papá no llevó a la niña allá donde Jesús, sino que él lo buscó. Él fue. ¿Cuántos padres no le dicen a los hijos, vayan a la misa solos, vayan a la catequesis solos, vayan a la iglesia solos, lean la Biblia solos, hagan oración solos? ¿Y usted no va a buscar a Cristo? A vagabundo sin vergüenza. Eso sí, se llega a morir su hijo espiritualmente, se queda en un letargo, cayó en un vicio, cayó en un pecado. Ahí sí eres el primero en ir a buscar al Señor. Ahí sí eres el primero en ir a buscar a Cristo. Miren, aquí en Venezuela es muy común que en diferentes lugares llegue el papá con la hija o con el hijo a la iglesia diciendo, padre, mi hija está perturbada, mi hijo está perturbado por el diablo. Necesito que hable con mi hijo o con mi hija. Y cuando usted se pone a hablar con el papá, se pone a hablar con la mamá, usted se da cuenta que los que están perturbados son los padres. Padres que no se han casado, padres que nunca van a misa, padres que nunca se confiesan, padres que nunca han comulgado, padres que ni siquiera se han bautizado, porque las cosas de Dios nunca les han importado. Y ahora el demonio se manifiesta perturbando a su hijo o a su hija a través de sombra, a través de ruidos, y ahí sí salen corriendo. Ahora sí vengo a la iglesia. Hable con mi hijo, impóngale la mano, haga una oración. El desespero de un padre sucede cuando su hijo muere, cuando su hijo espiritualmente está agonizando, cuando su hijo espiritualmente está diciendo que necesita a Cristo en su vida. Pero muchos padres no escuchan la voz de su hijo, no prestan atención. Hay padres responsables y hay padres irresponsables en la fe. ¿Qué tipo de padre eres tú? Su hijo dormido, su hijo acostado, su hijo agonizando y usted tranquilo, chévere. Los domingos son para descansar. Que yo me ponga a llegar de la escuela, del trabajo, de donde esté, a ponerme a estudiar la Biblia con mi hijo, que me ponga a hacer oración. Uy, no, padre, ni pensarlo. ¿Qué va pasando con los jóvenes? El diablo los está durmiendo. Los tiene dormidos. Mire, ahorita en esta situación de pandemia, ¿cuántos niños y jóvenes no se han dormido? Detrás de la tablet, detrás del teléfono, detrás del televisor, detrás de la computadora, muchos. Hace falta la presencia de Cristo. Mañana vamos a ver, Dios mediante, las acciones del demonio. Cómo el diablo ataca a los cristianos. 5 formas de atacar. 5 formas de hacer la vida imposible, de dañar, de destruir. Los padres tienen que estar pendientes. Aquel papá sí se preocupó por su hija. Y cuando tuvo un problema, una dificultad, fue a buscar a Jesús. Jesús dijo, esa niña está dormida. Y dice la palabra de Dios, cuando llegó a la casa, retiró a la gente. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, oigan, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La niña que parecía muerta, se levantó. Los hijos hoy día se han tirado, se han acostado, se han dormido,
porque los padres no han querido levantarlos, porque los padres no han querido buscar a Cristo. Esta enseñanza para usted, papá. Esta enseñanza es para usted, mamá. ¡Despierta! Póngalo preso sobre la tierra. El diablo, como un león rugiente, está buscando a quien devorar y está durmiendo a los jóvenes en las modas, en los peinados, en las pinturas, en los videojuegos. Los está durmiendo. Parecen muertos. Pero es la hora de que usted despierte y es la hora de que haga despertar a su hijo. Padre, ¿cómo puedo hacer para despertar a mi hijo? Busca a Jesús. Lleva a Jesús a tu casa. Colócale el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis todos los días. Así no le guste. Cuando usted lo despiertan, usted se despierta mal geniado. Usted despierta sin genio. Usted despierta con ganas de pelear. Pero después de un tiempito, llega la normalidad. Así será cuando usted esté despertando a su hijo con el Evangelio, colocándole la palabra. No le va a gustar, no le va a querer, pero después se va a acostumbrar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios se les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.